Hay algo en ti que busca la verdad, incluso cuando el mundo prefiere la ilusión. Y ahí es donde realmente comienza tu viaje. Es la llama de la razón, encendida por el deseo innato de comprender, no solo lo que es visible, sino la esencia que sustenta la vida debajo de la fina capa de la apariencia. El mundo es ruidoso, lleno de distracciones programadas para desviar nuestra mirada del centro, para hacernos creer que la felicidad está en el exceso, en la adquisición incesante, en la aprobación externa que desaparece como la niebla al primer rayo de sol. Pero hay una fuerza silenciosa operando dentro de nosotros, una demanda de la naturaleza misma del ser, que se niega a aceptar lo superficial como nuestro destino final. Respira, amigo, siente el punto de equilibrio dentro de ti. Aristóteles decía que de aquí nace la virtud, no en el extremo del impulso, ni en la privación paralizante, sino en ese punto exacto, tenso y delicado, donde el coraje se encuentra con la prudencia, donde la generosidad se equilibra con la autosuficiencia. Es un momento de quietud que debe cultivarse, ya que es en este silencio interior, lejos de la cacofonía de las exigencias externas, donde el alma despierta a su propia realidad. El despertar del alma no es un gran acontecimiento, sino una serie de elecciones sutiles, un retorno gradual a la claridad que proviene de la razón. Es el reconocimiento de que gran parte de tu vida la viviste como un eco, respondiendo a estímulos que no eran los tuyos, buscando validación en espejos que distorsionaban la imagen real. Cuando la razón se instala como gobernante, el individuo comienza a despojarse de lo emocional y moral superfluo, abandona la búsqueda incesante de placeres que lo aprisionan y comienza a recorrer el camino de la eudaimonia, la excelencia del vivir, que es la única felicidad verdadera y sostenible. Aristóteles nos recuerda que toda acción nace de un principio interno, y cuando se pierde ese principio, también se pierde el camino. ¿Cuántas veces hemos intentado ser alguien que no somos, siguiendo guiones sociales preescritos, solo para sentir el vacío corrosivo de la desconexión? Esta desconexión es el dolor de los seres que no viven según su propia esencia. Es la tragedia del desequilibrio, donde el impulso ciega la sabiduría, y el alma es rehén del miedo y la comparación. El individuo despierto es aquel que ha interiorizado la brújula. No necesita gritos externos para saber qué es justo, bueno o bello, pues ha calibrado su sentido de la virtud en el laboratorio de la experiencia y la reflexión. Entiende que la verdadera fuerza no está en dominar a los demás, sino en dominarse a uno mismo, en someter el deseo fugaz a la voluntad duradera del bien mayor. Este viaje es solitario, por naturaleza, porque la mayoría de las personas prefieren la seguridad del rebaño, incluso si esa seguridad los lleva al abismo de la mediocridad espiritual. Es más fácil seguir la masa que sostener el centro mismo. Pero ¿qué pasa cuando esta alma, que ha encontrado la claridad interior y ahora camina sola, movida por la luz de la razón, encuentra otra? ¿Qué sucede en la rara y fugaz intersección donde se cruzan dos seres que hicieron el arduo viaje de regreso a su propio centro? No me refiero a un encuentro casual de miradas o una atracción superficial. Me refiero al encuentro de dos conciencias que, a través de la disciplina de la razón y la práctica de la virtud, alcanzaron un nivel de existencia donde el ruido dio paso a la música interior. Este encuentro está marcado por una ausencia total de esfuerzo. No hay necesidad de palabras excesivas ni de introducciones elaboradas, porque el despertar es un lenguaje que trasciende la sintaxis común, es una frecuencia. Y cuando dos frecuencias idénticas se alinean, la resonancia es inmediata e innegable, aunque permanezca oculta bajo el velo de la vida cotidiana. Es como si la esencia, la ousia, de uno reconociera la esencia del otro, en un diálogo silencioso que se desarrolla en el dominio de la inteligencia pura. Pensemos en la metáfora del faro. Un faro, por definición, está aislado. Su función no es buscar otros faros, sino mantener encendida su propia luz para guiar a los navegantes en las tormentas. Pero cuando dos faros, separados por kilómetros de mar turbulento, logran vislumbrar el brillo del otro, hay una confirmación silenciosa, una validación no de la belleza exterior, sino de la tenacidad interior, de la perseverancia en sostener la llama de la razón en un mundo propenso a la oscuridad. Este es el reconocimiento de que el camino, aunque solitario, no es único. Si estas reflexiones despiertan algo en ti, deja un me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos en busca de la claridad que tanto valoraba Aristóteles. Volviendo a la naturaleza de este encuentro, no requiere pruebas. El alma despierta no necesita discursos vacíos ni demostraciones de poder o riqueza para convencerse de la calidad de su interlocutor. Ella lee la virtud en la sutil alineación de intenciones, en la forma en que el otro sostiene la mirada sin vacilar, no por desafío, sino por integridad. Es leer la historia interna sin necesidad de contar esa historia. El silencio
En este contexto, no es ausencia de comunicación, es la forma más densa y comunicación completa. El reconocimiento en silencio se produce porque la virtud, cuando es genuina, es un rasgo indeleble, un aroma moral que no se puede fingir. Aristóteles nos enseñó que la virtud no es un acto aislado, sino un hábito, una disposición permanente del alma a elegir el medio racional. Por lo tanto, cuando dos almas virtuosas se encuentran, lo que ven no es la personalidad superficial, sino el estándar de excelencia construido a lo largo del tiempo. Reconocen el esfuerzo mutuo en la superación de sí mismo, el trabajo invisible de podar vicios y cultivar poderes. Esta es la belleza y la profundidad del encuentro de almas despiertas. Es un reconocimiento de un propósito. Ambos entendieron que la vida no se trata de acumular experiencias aleatorias, sino de realizar el máximo potencial de la humanidad, que es vivir según la razón. Cuando dos personas comparten este telos, este fin, este propósito, la conexión es instantánea y profunda. Se convierten, en cierto modo, en compañeros de viaje en un viaje que la mayoría ni siquiera sabe que existe. El dolor del alma que aún no ha despertado radica en su constante intento de llenar el vacío interno con ruido externo. Busca la felicidad en bienes efímeros, estatus social, o la volátil aprobación de los demás. Vive en exceso o carencia, nunca en equilibrio. Cuando intentas superar a todos los que te rodean, abandonas el camino intermedio, aquel en el que tu alma se fortalece. La comparación es el veneno más sutil, ya que te quita la vista de tu propia medida, de tu propia naturaleza. El drama interno es el conflicto entre el ego impulsado, que es ruidoso y exigente, y la esencia serena, que es silenciosa y sabia. La mayoría sucumbe al ego, viviendo una vida de acracia, de debilidad de voluntad, donde saben lo que es bueno, pero eligen lo que es fácil. El alma despierta invierte esta ecuación, utiliza la razón para fortalecer la voluntad y elige la virtud, incluso cuando es el camino más difícil e impopular. Y es esta fuerza silenciosa, esta serenidad lograda a través de la batalla interna, lo que es objeto de reconocimiento. No es lo que dicen el uno al otro, sino lo que son en presencia del otro. La máscara social cae porque no hay necesidad de actuar. Solo existe el ser, pleno y racional, encontrando su igual. Hay una parte del alma que solo despierta cuando encuentras tu punto de equilibrio. Y cuando este punto de equilibrio se encuentra en otro ser, se abre una nueva dimensión de existencia. Hablaremos a continuación de esta puerta interior y de lo que hay más allá. La esencia de todo verdadero viaje reside en aquello que no se puede medir, en aquello que se manifiesta sin necesidad de clamor ni evidencia externa. Hablamos de la parte más íntima del ser, aquella que Aristóteles veía como el motor de todas las acciones virtuosas. En el encuentro silencioso entre dos almas despiertas, la primera y más profunda revelación es la insuficiencia de la palabra. El lenguaje, esa sublime herramienta de la razón, es, irónicamente, la primera barrera que cae. Se revela insuficiente, un instrumento burdo, forjado para nombrar el objeto, describir lo contingente y negociar lo utilitario, pero incapaz de tocar la realidad de la esencia. El reconocimiento silenciado no es la ausencia de comunicación, sino su forma más pura e inmediata. Es el intercambio de nous por nous, de intelecto en intelecto, saltándose el ruido de las convenciones y las imperfecciones de la gramática. Cuando el alma alcanza un estado de claridad, se eleva por encima de la multitud de intenciones y malas interpretaciones que acechan el discurso diario. Y cuando se encuentra con otra alma a esa misma altitud, cesa la necesidad de articulación. El silencio que se establece entre ellos es denso, lleno de significado, un océano de datos y confirmaciones que tardarían años, tal vez vidas, en desentrañar en frase. Es la razón reconociendo a la razón, la virtud validando la virtud, en un asentimiento mutuo que reside en la estructura del ser, y no en la superficie de la personalidad. Debemos comprender la profundidad de este silencio a la luz de la búsqueda de la eudaimonia, la plenitud del ser que es el verdadero propósito de la vida humana. El hombre común, inmerso en las contingencias del placer y el sufrimiento, en la oscilación de los deseos y los miedos, vive en una cacofonía perpetua, donde el interior y el exterior luchan por el dominio. Utiliza las palabras para persuadir, dominar, ocultar y muchas veces engañarse a sí mismo. Pero el alma despierta abandonó esta ruidosa arena. Entiende que la virtud es el camino intermedio, el equilibrio entre el exceso y la deficiencia, y este camino solo puede recorrerse con serenidad. Cuando se produce el reconocimiento, no hay ninguna sorpresa dramática, ni la emoción de un nuevo amor o un descubrimiento grandilocuente. Existe, más bien, la tranquilidad de quien regresa a casa después de un viaje largo y agotador. El viajero no se sorprende al ver su propia puerta, solo siente la profunda paz del regreso. Asimismo,
Estas almas despiertas se ven a sí mismos y sienten que la verdad resuena en sus centros más profundos. Es como si la pregunta central de sus vidas fuera: ¿estoy siguiendo el camino correcto? Esta búsqueda de claridad y razón es solitaria e inútil. Fue respondido instantáneamente, no por una voz externa, sino por la presencia confirmatoria del otro. Este encuentro es el espejo más exacto que el alma puede obtener. Aristóteles afirmó que un amigo es un alter ego, otro yo, pero para el alma despierta, este otro yo no es solo un compañero de viaje, él es la validación innegable de su propia esencia. Nadie necesita verbalizar las luchas libradas contra las tentaciones del desequilibrio. Nadie necesita describir el cansancio que supone mantener la brújula apuntando hacia la verdad en un mundo que idolatra la ilusión. Todo está ahí, visible en la postura, en la quietud de la mirada, en la forma en que el otro expresa la razón por encima del impulso. Es en este silencio compartido donde se establece el fundamento de la forma más elevada de amistad, la amistad basada en la virtud. Las otras formas, basadas en la utilidad, lo que el otro me puede dar, o el placer, lo que el otro me hace sentir, son efímeras y vulnerables a las circunstancias cambiantes. Pero la amistad de la virtud es inmutable, ya que se basa en el aprecio por la excelencia intrínseca del otro. Y cuando dos almas que buscan activamente esta excelencia se encuentran, el vínculo es eterno, porque no depende de nada externo. Se sustenta en la propia elección racional y continua de ser virtuoso. La ausencia de palabras tiene un propósito crucial. Previene la contaminación por el ego. El ego se alimenta de narrativa, drama, autojustificación y proyección. Si hubiera un diálogo inmediato, el instinto sería tratar de definir la relación, etiquetarla o, peor aún, exigirle algo. Pero el silencio desarma el ego, obliga a centrarse hacia adentro, hacia el reconocimiento interno de la resonancia. La aceptación mutua es total e incondicional, porque es la aceptación de la esencia en su estado puro, antes de que sea envuelta por máscaras sociales e imperfecciones de la personalidad. Este momento de reconocimiento es un punto de inflexión decisivo. Antes de él, el camino hacia la virtud era una lucha solitaria contra la fuerza de la inercia humana, una lucha por mantener el equilibrio contra las olas del exceso y la deficiencia. Después de ello, el viaje no se vuelve más fácil, pero sí incuestionable. Es como si, de repente, el peso de la prueba se quitara de los hombros del individuo. La realidad de la razón y la búsqueda de la verdad se confirma, no por un dogma, sino por la presencia manifiesta de otra conciencia que refleja la misma luz. El silencio que comparten es en realidad un diálogo constante de confirmación. Cuando uno de ellos se enfrenta a un dilema moral o se ve tentado a ceder ante la conveniencia a expensas de la justicia, el mero recuerdo de la existencia del otro, de esa mirada silenciosa y conocedora, actúa como un faro implacable. No se trata de miedo al juicio, sino de un profundo respeto por la claridad que representa el otro. Se convierten mutuamente en guardianes de la integridad del otro, sin necesidad de asumir formalmente este papel. Es la fuerza de la arete, virtud, excelencia, manifestada y multiplicada. Aristóteles nos enseñó que la vida más feliz es la que se vive según la razón, pero la razón, en su estado más elevado, es contemplativa. Ella no es ruidosa, es silencioso y profundo. Es en la contemplación que accedemos a la esencia, a la naturaleza inmutable de las cosas. El encuentro de estas almas es la materialización de esta contemplación. Ven la verdad, el uno en el otro, porque ambos están dedicados a la verdad en sí mismos. Lo que sigue a este reconocimiento silencioso es una reorganización sutil pero completa de la vida interior. Los solitarios despertados, aunque fuertes, todavía llevaban implícita la duda de la singularidad. El despertar compartido, sin embargo, disuelve esta duda en la certeza de una realidad mayor. Entienden, sin palabras, que su telos, su propósito último, ahora corre en paralelo. No hay necesidad de unión física ni fusión de identidades, ya que el vínculo es imprescindible. Pueden estar en lados opuestos del mundo, o sentados uno al lado del otro. El resultado es el mismo. La soledad filosófica que acompañó la búsqueda del equilibrio es reemplazada por la paz de un entendimiento compartido, eterno e inquebrantable. El alma despierta siempre ha sabido que hay más en el mundo que la satisfacción inmediata de los apetitos, más que la búsqueda vacía de honores y riquezas. Se dedicó a disciplinar el patos, las pasiones turbulentas, para que el logos, la razón, pudiera gobernar. Y cuando encuentra su pareja, ese compromiso queda sellado. A partir de ese momento,
el mundo exterior pierde gran parte de su poder de distracción. Las preocupaciones menores se vuelven transparentes. El foco se centra en lo que es verdaderamente esencial: vivir bien, actuar con virtud, cultivar la sabiduría. Hay una parte del alma que solo despierta a su verdadera fuerza cuando se da cuenta de que la búsqueda de la excelencia no es un ideal abstracto, sino una realidad manifestada en el camino de los demás. Esta conciencia es la puerta de entrada a una sabiduría más profunda, que nos permite trascender la mera supervivencia y lograr el florecimiento. Es esta puerta interior, sellada por el silencio y abierta por la virtud compartida, en la que profundizaremos en el siguiente paso. Aquí es donde la verdadera arquitectura de eudaimonia comienza a revelarse. Hay un punto final en la búsqueda, pero no es un final estático. Es el punto donde la virtud se convierte en movimiento, donde la contemplación se convierte en acción compartida. Si el despertar individual era la melodía, el reconocimiento mutuo es la orquestación del propósito más elevado. El silencio que unía a las dos almas despiertas no era el silencio del vacío, sino la plenitud resonante de la claridad. Y ahora, una vez confirmados, habiendo reflejado cada uno la verdad del otro, el viaje no termina en un abrazo romántico, ni en una declaración efusiva. El reconocimiento silencioso es, de hecho, la base para construir una vida de doble eudaimonia, un testimonio vivo de la forma más elevada de amistad que Aristóteles esbozó. La amistad basada en la virtud no es contingente, no es utilitaria, ni se basa en un placer pasajero. Se basa en esencia y su característica definitoria es la reciprocidad del crecimiento moral e intelectual. Cuando dos almas despiertas se reconocen, inmediatamente se convierten en guardianes mutuos del camino medio, donde el individuo, aislado, puede a veces vacilar hacia el exceso, temperatura en lugar de coraje, o hacia la deficiencia, pusilanimidad en lugar de coraje. La presencia del otro ser despierto actúa como un equilibrio natural y constante. Se convierten, el uno para el otro, en el espejo de la razón. El impulso precipitado de uno es frenado por la serenidad meditativa del otro. La tentación de la inacción excesiva en uno es disipada por la energía asertiva y equilibrada de su alma compañera. No hay necesidad de reprimendas verbales ni de críticas duras. La simple presencia, el intercambio de una mirada que comprende la totalidad del esfuerzo y la intención, basta para realinear la brújula moral. El propósito que surge de esta unión no es fusionarse en una sola identidad, lo que sería una deficiencia, una pérdida de la individualidad necesaria para la virtud autónoma, sino apoyarse mutuamente en el cumplimiento de su propio ergon, la función esencial de la vida humana, que es la actividad racional. Se convierten en catalizadores de excelencia el uno para el otro. Si uno se dedica al estudio profundo de la verdad, el otro proporciona el ambiente tranquilo y el diálogo socrático necesario para refinar el pensamiento. Si uno se lanza a la acción justa dentro de la polis, el otro ofrece refugio para la reflexión, asegurando que la acción permanezca anclada en la sabiduría y no en la mera pasión o ambición. Este reconocimiento silencioso crea una nueva geometría de existencia. Donde antes solo había una línea recta de propósito individual, ahora hay un arco sostenible, un circuito de retroalimentación de superación personal. El bien que uno busca es inmediatamente el bien que el otro quiere que alcance, ya que el florecimiento del amigo virtuoso se percibe como un bien en sí mismo. Esta es la culminación de la claridad aristotélica. La verdadera felicidad, eudaimonia, no es un estado solitario, sino algo que florece plenamente solo en comunidad, comenzando con la más íntima de las asociaciones virtuosas. El peso de la existencia, la necesidad constante de autoobservación y disciplina, se alivia, no porque la disciplina desaparezca, sino porque se convierte en un esfuerzo mutuo, un juego en el que ambos jugadores quieren que el otro alcance la máxima perfección. Y así, el silencio se desarrolla en una sinfonía de acción y significado coordinado. Dejan de ser meros individuos que buscan la verdad y se convierten en una fuerza dual por la verdad en el mundo. Su hogar, su convivencia, su sencillo caminar junto, se convierte en un pequeño santuario de la razón y la virtud, un recordatorio sutil pero poderoso, para todos los que los observan, de que el ser humano es capaz de alcanzar un estado de elevación moral sostenible. La prueba de que la claridad interior es posible reside ahora no solo en uno, sino en dos seres que se mueven en armonía con las leyes de la razón. Hay una profundidad en esta asociación que trasciende el tiempo. El despertar, por su naturaleza, es la victoria sobre la mortalidad de la pasión y la contingencia del azar. Al reconocer la esencia despierta en otro, el alma reconoce algo que es atemporal. Es la porción divina en cada ser, el intelecto activo, lo que conecta. Lo que sienten no es vulnerable a la decadencia de la carne, ni a las circunstancias materiales cambiantes. El reconocimiento es una promesa silenciosa de que,
Pase lo que pase en el mundo externo de exceso y carencia, siempre habrá un punto de retorno, un centro de gravedad racional, donde la verdad de ambos reside intacta. Esta es la liberación del miedo a la soledad existencial, el miedo a ser el único, ver la estructura de la realidad detrás del velo de las ilusiones. Cuando la otra alma confirma esta visión, el universo de repente se vuelve menos caótico y más inteligible. El peso de la razón se convierte en un privilegio compartido. El viaje del despertar, que comenzó en una introspección solitaria, culmina en la forma más elevada de unión. ¿Qué sucede entonces cuando dos almas despiertas se reconocen en silencio? Crean un faro. Se convierten en la encarnación de la excelencia aristotélica, el telos, humano realizado en la duplicidad. Demuestran que la razón, cultivada en su forma más pura, no aísla, sino que crea la conexión más fuerte y eterna que la naturaleza humana es capaz de experimentar. Esta es la máxima claridad. El propósito no es solo ser virtuosos, sino crear juntos la virtud. Un espejo claro que refleje la verdad inquebrantable del ser. Y si estas palabras iluminaron algo en ti, deja tu comentario, comparte lo que sentiste. Reflexionemos juntos, crezcamos juntos y avancemos hacia el equilibrio que enseñó Aristóteles. Y si quieres continuar con este viaje de concientización, deja tu me gusta y suscríbete. Aquí tu mente siempre encontrará un lugar para respirar.